Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en la vida y obra de Erasmo de Rotterdam. Un pensador que supo conjugar la fe cristiana con el humanismo renacentista. Exacto, un auténtico equilibrista entre dos mundos. Su vida de por sí es fascinante. Imaginen, nace en 1466, hijo ilegítimo de un sacerdote. En plena época medieval, con una moral religiosa bastante rígida, ¿no? Imagínate la presión social que debió enfrentar. Castillo Urbano, en su libro Erasmo. Ah, sí, una de nuestras fuentes para esta inmersión. Exacto. Pues Castillo Urbano nos describe cómo Erasmo encuentra refugio en el conocimiento. Claro, los libros como escape. Y esa sed de conocimiento lo lleva a formarse en Gouda y Deventer. Ciudades con una rica tradición intelectual, ¿verdad? Sin duda. Y es allí donde entra en contacto con el movimiento devotio moderna. Devoción moderna. Para quienes no estemos familiarizados con el término, Es una corriente que buscaba una espiritualidad más personal, más íntima. alejada de los dogmas y las estructuras rígidas. Exacto. Promovían la meditación, la lectura de textos espirituales. Interesante. Y ese movimiento influyó en el Erasmo humanista. Definitivamente. Algunos lo consideran como un precursor del humanismo. Ya veo. Y luego Erasmo ingresa al monasterio de Stein. Un paso que, según Castillo Urbano, no fue por verdadera vocación. Más bien una imposición social. Exacto. De hecho, Erasmo luchó por años para obtener la dispensa de sus votos. No era un alma hecha para la vida monástica. Para nada. Su pasión era el conocimiento. Y esa pasión lo lleva a dominar el latín, el griego. Y hasta el hebreo. Impresionante, un verdadero políglota. ¿Cómo lograba semejante proeza en aquella época? Su dedicación era inquebrantable, y gracias a este dominio lingüístico. Pudo acceder a los textos clásicos y bíblicos en su idioma original. Exacto. Se sumerge en las obras de Platón, Aristóteles, San Jerónimo. Un festín intelectual. Sin duda. Y es ahí donde empieza a gestar su visión particular del cristianismo. Una visión que lo coloca entre la ortodoxia religiosa y el humanismo, Erasmo creía en un cristianismo sencillo, práctico, basado en el mensaje original de los evangelios. lejos de la superficialidad y la hipocresía que él veía en la iglesia. Buscaba entonces una reforma desde adentro. Sí, una purificación, como lo llama Castillo Urbano. Devolver al cristianismo su esencia, su enfoque en el amor al prójimo. Exactamente. Y aquí entra en juego un concepto clave, la filosofía Christi. Un término que has mencionado antes. ¿Podrías explicarlo para nuestra audiencia? Imagina la filosofía Christi como una transformación personal. Un camino para convertirse en un mejor cristiano. Más que eso, es un llamado a vivir como Jesús, dedicado al servicio a los demás. Es decir, no se trata solo de seguir reglas, sino de encarnar los valores cristianos. Exacto. Y aquí es donde el humanismo se fusiona con la fe. Erasmo veía en los clásicos un complemento para la vida cristiana. Así es, no veía contradicción entre la sabiduría antigua y la fe. Al contrario, las veía como fuerzas complementarias. Precisamente. Ya. Y encontraba ejemplos en figuras como San Jerónimo o San Agustín. Que también bebieron de las fuentes greco-romanas. Exacto. Erasmo no temía beber de esas fuentes a pesar de las críticas. Siempre desafiando las ideas preconcebidas. Y entre las corrientes filosóficas. ¿Cuáles influyeron más en su pensamiento? Sí, tenía alguna predilección. Sin duda, Platón. Su filosofía resonaba con la forma en que Erasmo interpretaba las escrituras, Platón buscaba las ideas eternas, la esencia detrás del mundo material. y Erasmo buscaba la verdad espiritual detrás de los textos sagrados. Ambos buscaban ir más allá de la superficie, encontrar un significado más profundo. Exactamente. Y hablando de ir más allá de las apariencias, ¿conoces la comparación que hacía Erasmo entre Sócrates y Cristo? He oído algo, pero me encantaría escucharlo con más detalle. Erasmo estaba fascinado por Sócrates, lo veía como un silenus. Un sileno. No estoy familiarizado con el término. Es una figura mitológica griega, un anciano regordete, de aspecto vulgar, Algo así como un bufón. podría decirse. Pero lo importante es que el sileno lleva una máscara que oculta su verdadera naturaleza. Y debajo de esa apariencia grotesca. Se esconde un dios lleno de sabiduría. Ah, ya entiendo. Y Erasmo veía a Sócrates como un sileno que escondía la verdad filosófica. Exactamente. Sí. Y aplicaba esa misma idea a Jesús. La humildad y la aparente simplicidad ocultaban un tesoro de conocimiento divino. Una analogía bastante audaz. Y hablando de audacia, no podemos dejar de lado su obra maestra, Elogio de la locura. Una obra que, como bien dice la Fundación Juan March, le otorgó el pasaporte a la posteridad. En Elogio de la locura, Erasmo usa la ironía y el humor para criticar a la sociedad de su tiempo. Y vaya que era una crítica mordaz. ¿Cuáles eran sus principales blancos? Nadie se salvaba. La vanidad de los poderosos, la superficialidad de algunos intelectuales, la hipocresía del clero. Suena como una lectura bastante picante. Lo era, y lo sigue siendo.
¿Y cómo se conectaba esta crítica social con su visión del cristianismo? Para Erasmo, la verdadera felicidad residía en rechazar los valores mundanos. Y abrazar la simplicidad y la humildad cristiana. Exactamente. Una crítica con un profundo trasfondo moral. ¿Y cómo está estructurada la obra? Es una crítica sistemática. Castillo Urbano la describe como un juego de espejos, un laberinto que refleja la locura humana. Qué interesante. Y a pesar de esa locura en la estructura, la obra está llena de erudición, ¿no? Por supuesto. Erasmo cita autores clásicos como Homero, Virgilio, Ovidio. Junto a textos bíblicos y patrísticos, claro. Exactamente. Una muestra más de su vasto conocimiento. Y la locura, como personaje, ¿qué rol juega en la obra? Es la narradora la que nos guía por ese laberinto de la insensatez humana. Es como si usara la locura para desenmascarar la locura del mundo. Exacto, una idea brillante. Y más allá de la crítica, Erasmo también dedicó gran parte de su obra a la educación. Un tema que le apasionaba, ¿verdad? Sin duda. Para él, la educación era el motor del cambio social. ¿Y qué principios guiaban su visión de la educación? Era un maestro tradicional. Para nada. Erasmo creía que el ser humano no nace, sino que se hace a través del aprendizaje. Una misión muy moderna, ¿no? Totalmente. Y para él, la educación debía ser integral, abarcando no solo lo intelectual, sino también lo moral y lo cívico. Una formación completa. ¿Y cómo se traducía esa visión en la práctica? Erasmo defendía un aprendizaje placentero, un juego que despertara la curiosidad. Un maestro que busca inspirar, no solo instruir. Exactamente. Y entre sus obras pedagógicas destacan De Ratio Studia, De Copia, Coloquia. Obras que sentaron las bases de la pedagogía humanista. Sin duda. Y no olvidemos su interés en la educación de los gobernantes. Erasmo aspiraba a formar reyes filósofos. En Institutio Principis Christiani plasma su visión de un liderazgo ético basado en los principios cristianos. Un líder justo, compasivo, que antepone el bienestar de su pueblo a sus ambiciones personales. Exactamente. Para Erasmo, el poder debía estar al servicio del bien común. Una idea que sin duda resonaba en un mundo convulsionado por las guerras. Y hablando de guerras, Erasmo era un pacifista convencido. Un aspecto fundamental de su pensamiento que lo llevó a criticar la belicosidad de su época. Así es, en Querela Pacis, dedicada a Felipe de Borgoña, defiende la paz como un valor supremo. ¿Y qué argumentos utilizaba? Bueno, partía de la idea de que la guerra contradice la esencia del cristianismo. La fraternidad, la Ya. compasión, el amor al prójimo. Valores que se pisotean en la batalla. Exacto. La guerra, para Erasmo, es la negación del mensaje cristiano. Y además criticaba la hipocresía de los gobernantes que, en nombre de la religión. Envían a sus súbditos a morir en conflictos absurdos. Un tema que lamentablemente sigue vigente en nuestros días. Y en ese sentido, Erasmo nos invita a reflexionar sobre la necesidad de la paz, del diálogo. Un mensaje que nunca pasa de moda. Sin duda. Erasmo nos dejó un legado que trasciende el tiempo y las fronteras. Erasmo, un hombre de letras, un erudito, pero también un maestro de la comunicación. Un comunicador. ¿En qué sentido? Pues dominaba el arte de llegar a su público, de adaptar su mensaje. Ya. Tenía en cuenta su audiencia. Exactamente. El Villegas lo destaca en uno de sus videos. El Villegas, otra de nuestras fuentes para esta inmersión. Exacto. Pues él habla de cómo Erasmo era consciente de las circunstancias de sus lectores. Claro, no es lo mismo dirigirse a un príncipe que a un monje. Exacto. Un príncipe inmerso en los asuntos de gobierno. No tiene el mismo tiempo para dedicarse a la lectura. Por eso, Erasmo adapta su estilo, la extensión de sus obras. Ya veo. Un maestro de la comunicación, como decía. Sin duda. Y hablando de comunicación, no podemos olvidar su uso de la imprenta. Ah, sí. La imprenta, una revolución en su época. Imagínate la posibilidad de difundir ideas a gran escala. Y ya no dependían solo de costosos manuscritos copiados a mano. Exactamente. Y Erasmo supo aprovechar al máximo esta nueva tecnología. La Fundación Juan March lo describe como un pionero en el uso de la imprenta. Un adelantado a su tiempo, sin duda. Y hablando de ser un adelantado, ¿cuál era la visión de Erasmo sobre las mujeres? Un tema interesante. Si bien no podemos considerarlo un feminista en el sentido moderno, Claro, estamos hablando del siglo XVI. Erasmo sí abogaba por una mayor educación para las mujeres. De verdad. Eso es sorprendente para su época. En Coloquia, por ejemplo, presenta personajes femeninos que desafían los estereotipos. Mujeres inteligentes, cultas, que participan en debates filosóficos. Exactamente. Erasmo reconocía su potencial intelectual. Y su capacidad para contribuir al desarrollo social. Sin duda. Coloquia es una obra fascinante. No solo por eso. Aborda otros temas. Claro, el matrimonio, la amistad, la vida cotidiana. Pero siempre con una mirada crítica, ¿no? Exactamente. Erasmo no se conformaba con describir la realidad, la cuestionaba. Y eso le trajo problemas, ¿verdad? Claro,
Coloquia fue censurada por la Sorbona y otras instituciones. Erasmo siempre desafiando las convenciones. Volviendo a la educación, me parece interesante cómo la concebía como un proceso para toda la vida. El aprendizaje continuo, una idea muy actual. Sin duda, hoy en día se habla mucho de la importancia de seguir aprendiendo. Y Erasmo ya lo decía en el siglo XVI. En el arte de aprender. Otra de sus obras, ¿verdad? Exacto. En esa obra nos da consejos para cultivar la mente y el espíritu a lo largo de la vida, Un maestro que nos invita a no dejar de aprender, a ser curiosos. sin importar la edad. Y hablando de curiosidad, no podemos olvidar su faceta de filólogo. Erasmo, el apasionado por los textos clásicos. Dedicó gran parte de su vida a traducirlos y editarlos. Un trabajo minucioso, ¿no? Imagínate la labor de recuperar la pureza original de esos textos. Liberarlos de errores de traducción, de malas interpretaciones. Exacto, un trabajo titánico. Y entre sus obras filológicas, ¿Cuáles destacarías? los adagios, una colección de proverbios y sentencias de autores clásicos, ¿Comentados por Erasmo? por supuesto. Erasmo enriquece esos adagios con sus propios comentarios, Sería fascinante leerlos, ¿no? Como tener a Erasmo de maestro. guiándonos a través de la sabiduría antigua. Y no podemos olvidar sus cartas. Ah, sí. Erasmo, el maestro de la correspondencia. Dicen que escribió más de 3000 cartas a lo largo de su vida. Una barbaridad. ¿Y a quiénes escribía? A todo el mundo. Reyes, estudiantes, teólogos, artistas, Una red de contactos impresionante. que le permitió difundir sus ideas por toda Europa. Erasmo, un auténtico influencer de su época. Podríamos decirlo así. Y hablando de Europa, recordemos que Erasmo fue un viajero incansable, Recorrió las principales ciudades del continente. un verdadero ciudadano del mundo, un precursor de la idea de una Europa unida. Un visionario, sin duda. Y esa visión humanista, cosmopolita, Se refleja en su postura frente a la guerra. un tema que, como ya mencionamos, le preocupaba profundamente. En Querela Pacis, expone su rechazo a la guerra con una pasión conmovedora. ¿Y qué argumentos utiliza? Parte la idea de que la guerra contradice la esencia del cristianismo, La fraternidad, la compasión, el amor al prójimo, valores que se ven pisoteados en la batalla. la guerra como antítesis del mensaje cristiano. Exactamente. Y también critica la hipocresía de los gobernantes. Que envían a sus súbditos a morir en conflictos absurdos. Un tema que lamentablemente sigue vigente en nuestros días. Parece que no hemos aprendido mucho en 5 siglos. En ese sentido, Erasmo nos invita a reflexionar sobre la necesidad de la paz, Del diálogo, de la resolución pacífica de los conflictos. un mensaje que nunca pasará de moda. Sin duda, Erasmo nos dejó un legado que trasciende el tiempo y las fronteras. Erasmo, un hombre polifacético, ¿no? Un erudito, un filólogo, un pedagogo. Y un comunicador excepcional. Exacto. A pesar de su erudición, buscaba que sus ideas llegaran a un público amplio. Entonces se limitaba a la élite intelectual. Para nada. Ya. El Villegas lo describe como un maestro en el arte de adaptar su mensaje. Claro, no es lo mismo escribir para un príncipe que para un campesino. Exactamente. Erasmo era consciente de las circunstancias de sus lectores. Como buen comunicador, vamos. Totalmente. Y esa preocupación por llegar a todos se refleja en su uso de la imprenta. Ah, sí. La imprenta, una herramienta clave para difundir sus ideas. Imagínate el impacto que tuvo la posibilidad de producir libros a gran escala. Una revolución en la transmisión del conocimiento. Sin duda. Y Erasmo supo aprovecharla al máximo. La Fundación Juan March destaca su papel como pionero en el uso de la imprenta. Un visionario, sin duda. Y hablando de visionarios, ¿qué me dices de su estilo satírico? Ah, sí. Su ironía, su humor mordaz. Especialmente en Elogio de la Locura. Una obra que, según filosofía desde cero, desató la ira de muchos. Es que no se guardaba nada. Sacerdotes, nobles, intelectuales. Todos recibían su dosis de crítica. Pero esa crítica, aunque dura, tenía un objetivo. Despertar conciencias. Llevar al lector a reflexionar sobre la condición humana. Exacto. Y en esa reflexión, la educación jugaba un papel fundamental. Para Erasmo, el ser humano no nace sabio, se hace a través del aprendizaje, Un aprendizaje que para él debía ser placentero, estimulante. no un proceso tedioso y autoritario. Filosofía desde cero incluso menciona sus ideas sobre la higiene personal. Higiene personal. Erasmo hablaba de eso, Sí, la importancia de lavarse los dientes, peinarse. detalles que reflejan su visión holística de la educación. Exactamente, cuidar el cuerpo y la mente. Y en Coloquia no solo enseña latín, sino que también invita a reflexionar sobre la moral, la ética, Una obra que se convirtió en un espejo de la época. y una fuente de sabiduría para las generaciones futuras. Sin duda, Erasmo. Una mente brillante y compleja. Un hombre que vivió en una época de grandes cambios. El Renacimiento, el humanismo, la crisis de la Iglesia.
un contexto que lo desafió a cuestionar lo establecido. Y a buscar nuevas formas de entender el mundo. Una búsqueda que lo llevó a defender la paz, la tolerancia, la educación. Valores que hoy en día siguen siendo fundamentales. Erasmo de Rotterdam, un humanista cristiano que nos invita a seguir cuestionando, a buscar la verdad. Un hombre que nos recuerda que la curiosidad, el amor al conocimiento, el compromiso con un mundo más justo. Son valores que nunca pasan de moda. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en la vida y obra de Erasmo de Rotterdam. Esperamos que les haya inspirado a explorar su obra, a descubrir la riqueza de su pensamiento. Ha sido un placer compartir este viaje de conocimiento con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura intelectual. Hasta la próxima.